Buenas noches, mi nombre es Milagros Soteldo, soy cursante de la modalidad Saya de la Cátedra de Derecho Administrativo 2 del LACSOA. En esta ocasión vamos a debatir sobre lo que es la responsabilidad de la administración y el funcionario público. Ahora bien, comencemos por definir qué es responsabilidad. La responsabilidad no es más que esa obligación de resarcir en la medida de lo posible el daño que un sujeto le cause a otro. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado viene a ser como esa institución dirigida a proteger la integridad de una persona contra cualquier tipo de lesión que ésta haya sufrido. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de la integridad física, de la integridad moral y de la integridad patrimonial, las cuales son protegidas por las instituciones del Estado. Ahora bien, cuando hablamos sobre la función de la responsabilidad como principio constitucional del Estado, es importante recalcar que el principio constitucional del Estado está referido a lo que es la efectividad de la sumisión del poder al derecho. Por lo tanto, la administración pública es como un mecanismo que garantiza la integridad de su patrimonio. Se constituye así como un medio de control, el cual logra que la administración modere su actuación con la finalidad de evitar posibles sanciones o posibles responsabilidades en el futuro. Ahora bien, tenemos que hablar sobre lo que son las características de esta responsabilidad del Estado. Tenemos que es general, puesto que aplica a todos los organismos y actividades que se susciten en las instituciones de la administración pública. Es un sistema de responsabilidad directa y objetiva, puesto que la noción de culpa no resulta determinante, se debe verificar el daño causado. Es un sistema mixto de responsabilidades. También es un sistema que tiene como fundamento el principio de la integridad patrimonial, es decir, que para que se indemnice como tal esta lesión causada, se tiene que demostrar verdaderamente que fue causada por la administración pública y que así el daño sea material o moral. En cuanto a la personalidad y responsabilidad del Estado, tenemos que, según el artículo 1185 del Código Venezolano, este postula que el que con intención o por negligencia, por imprudencia, haya causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Por lo tanto, nos está señalando la responsabilidad que adquiere o que se adquiere sobre el particular cuando se le causa un daño tanto material como moral. Esta misma responsabilidad está concatenada en el artículo 140 de nuestra Carta Magna, en la cual se estatuye que el Estado responde patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre y cuando estas lesiones les sean imputables al funcionamiento de la administración pública como tal. Ahora bien, tenemos lo que son los elementos, o sea, ¿qué elementos me determinan a mí qué es la responsabilidad del Estado como tal? Tenemos entonces que, según la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del fecha 25 del 2000, se concluye que son tres elementos básicos, indispensables, que son el daño, que es la lesión que se causa, que viene siendo la imputabilidad de este daño al Estado, es decir, que se pruebe que fue originado por una actuación o una no actuación, o sea, una acción, una omisión de una conducta de un funcionario público, o que el daño puede haber sido producido por un acto o un hecho lícito. Por lo tanto, en el caso del ejercicio de la función pública, tenemos que este daño puede haber sido producido por la ejecución de actos ilegales o por el mal servicio que ha prestado el funcionario de modo irregular y anormal, o también este daño tiene su origen en una actividad administrativa ejercida legalmente para el funcionamiento regular y normal de los servicios públicos, es decir, sin un acto ilícito de nadie. En cuanto a la imputabilidad,
como responsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia venezolana, tenemos que se llegó a la conclusión de que hay requisitos en los que se configura la responsabilidad extracontractual del Estado. Entre estos está lo que es la existencia de un hecho ilícito, la existencia de un hecho cierto y personal, el cual sea imputable al Estado, y la demostración por parte del accionante que hay una relación de causalidad, es decir, que la omisión o acción de este hecho me generó esta consecuencia. Ahora bien, en cuanto a lo que es el funcionario público y la función pública, tenemos que el funcionario público, por una parte, es esa persona que realiza o que presta servicios al Estado, bien sea que sea incorporado voluntariamente o por un cargo de libre elección, como es el caso de los alcaldes, de los gobernadores y del presidente como tal. Según Alar Carías, él distingue entre funcionarios iure y funcionarios de hechos. Los funcionarios iure son aquellos que cuentan con un título legal y están investidos con esa insignia y esa autoridad. Mientras que los funcionarios de hecho son aquellas personas que, aunque no postulen legalmente o no cumplan legalmente con los requisitos exigidos, cuentan con un cargo de esta jerarquía, o sea, están en posición de un cargo de esta jerarquía. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la función pública es aquella que es competencia de la administración central y descentralizada y es desempeñada por las autoridades de la administración para el ejercicio real y efectivo en estos organismos. Ahora bien, en cuanto a lo que es la clasificación de los funcionarios públicos, tenemos que según la ley del Estatuto de la Función Pública, en el artículo 19, están los funcionarios de carrera o los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Ambos funcionarios están debidamente calificados. La diferencia radica en que los funcionarios de carrera su cargo es permanente, mientras que los de libre remoción y nombramiento en cualquier momento pueden ser removidos de sus cargos. Dentro de esto están los que son los cargos de alto nivel. Entre estos está lo que es los cargos de vicepresidente, ministro, jefe de oficinas nacionales, y los de altos cargos de confianza, que estos vienen a ser aquellos en cuyas funciones se requiere un alto grado de confidencialidad, como es el caso de las actividades de seguridad de Estado. Por otra parte, llegamos a lo que es la naturaleza jurídica, que la vamos a ver desde 3 puntos de vista. Según la base constitucional, partiendo de lo que es la Carta Magna, en los artículos, por ejemplo, el artículo 3 me define lo que es la responsabilidad del Estado. El artículo 46 me señala que todo acto público que viole o menoscabe los derechos es nulo de toda nulidad. El artículo 47 señala que no se va a indemnizar un daño que no es causado por la administración pública como tal o por autoridades legítimamente constituidas. El 121 me dice que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual. Tanto el 192 como el 196 me acotan que tanto el presidente como los ministros deben responder por sus acciones, por su responsabilidad. En la ley del Estatuto de la Función Pública, el artículo 19 me habla de los funcionarios de libre remoción, de los funcionarios de carrera y de los de confianza y altos cargos. La Ley Orgánica de Salvaguardia y Patrimonio, en el artículo 34, me dice que se responde por actuar con impericia, con imprudencia, y el artículo 69 acota que también aquellos funcionarios que actúan abusando de su cargo. Ahora bien, para culminar tenemos lo que es la responsabilidad, las distintas responsabilidades. Tenemos que la responsabilidad civil opera cuando se produce un daño y este daño es de orden patrimonial. La responsabilidad administrativa se deriva de este incumplimiento. La responsabilidad disciplinaria tiene que ver con el reglamento interno que en cada organismo hay, donde hay el régimen disciplinario para tratar todas estas faltas. La responsabilidad penal es cuando ésta genera un daño a la sociedad y acarrea sanciones. Y la responsabilidad política corresponde a los órganos legislativos, las cuales se realizan por medio de los votos censura. Por lo momento es todo, muchas gracias.